Radio Internacional Orinoco presenta Entrevistas. Bien, amigos de su Radio Orinoco, hoy tenemos a Nerlay Andrade, directora de Tribuna Popular. Conversaremos con ella del 75 aniversario de Tribuna Popular. Pero antes sabremos quién es Nerlay, su trayectoria, entre otras interesantes historias. Bienvenida, Nerlay, a Radio Orinoco. Bueno, muchísimas gracias, Cheo, por esta invitación. Un saludo a toda la audiencia de tu programa, que sabemos que se escucha en distintas latitudes. Es para nosotros un honor poder compartir contigo y con tu audiencia el día de hoy. Dino, Nerlay, ¿cómo llegas a Tribuna Popular? ¿Cuál es tu pasado? Bueno, Cheo, yo soy militante comunista. Creo que eso es el elemento más importante de mi pasado y mi presente, ¿no? Y bueno, la militancia en la Juventud Comunista primero y hoy en día en el Partido Comunista, pues me ha llevado a contribuir pues a las causas de las luchas de la clase trabajadora venezolana en distintos ámbitos, y bueno, particularmente en el ámbito de la prensa, de la propaganda y de la agitación. Pues bueno, esto porque mi oficio es el de periodista, ¿no? Yo soy comunicadora social y bueno, he aprovechado esto, mi formación, mi oficio, mi trabajo en este ámbito para poder contribuir con el fortalecimiento de las estrategias de difusión, de promoción, de agitación del Partido Comunista de Venezuela, que bueno, es la gran escuela, la gran casa, ¿no? De todas las revolucionarias y de los revolucionarios venezolanos. Bueno, recientemente nosotros realizamos nuestro 16 Congreso Nacional. Ese congreso se realizó en noviembre de 2022. Y allí, bueno, el PCB, entre otras cosas, además de discutir su línea política, su táctica, además de discutir su estrategia, también eligió a su dirección nacional. Y fui una de las integrantes electas para la dirección nacional, para el Comité Central del partido, y pues desde ese espacio pues me designó el partido, su dirección, la responsabilidad, el reto de asumir nada más y nada menos que la dirección de Tribuna Popular, que es el órgano del Comité Central del PCB, desde hace ya casi 75 años. Estamos a pocas horas de llegar a los 75 años. Bueno, esta es una nueva responsabilidad y, como te digo, un gran reto. Soy la primera mujer al frente de esta tarea, pero no la única que ha estado en esta trinchera. Por Tribuna Popular han pasado personas revolucionarias del talante de Olga Luzardo, imagínate tú. Entonces, es una tamaña responsabilidad y es un reto bastante interesante personalmente, y poder asumir este rol militante que el PCB me ha asignado. Cuando eras militante de la Juventud Comunista, ¿cómo veías la información que traía Tribuna Popular? Bueno, particularmente yo también fui militante de la Juventud Comunista, y en la época mía teníamos que salir corriendo entre los camaradas a vender Tribuna por todos lados. Así que que vendiera más. Claro. ¿Cómo veías tú eso? Bueno, fíjate, yo desde que ingresé a las filas de la Juventud Comunista, por mi oficio, por mi profesión, pues me puse a disposición para poder contribuir efectivamente con Tribuna Popular y pues con todas las tareas que tienen que ver con la propaganda y la agitación del Partido de la Juventud. De hecho, en la Juventud hemos tenido
durante distintos momentos de nuestra historia también un órgano de prensa, la Joven Guardia, ¿no? Y en la juventud también asumí la dirección pues de ese instrumento informativo para la lucha y el debate. Y bueno, sí, también tuve la misma experiencia que tú. Tribuna Popular marca la vida militante porque sigue la concepción leninista de lo que es la prensa de una organización revolucionaria. O sea, la prensa para nosotros no es solamente un instrumento informativo, es un instrumento para la organización, para el estudio, para la discusión, para el intercambio, para el debate de las ideas. Y sí, también salí a las calles de Caracas, en mi caso, milito en Caracas, a vender la Tribuna Popular, a fungir de pregonera en movilizaciones, en piquetes, en protestas, en la Plaza Bolívar del centro de la ciudad, ¿no? Y verdaderamente es una experiencia muy significativa que marca nuestra vida militante porque nos da ese vínculo, ese roce, ese contacto directo con las mayorías que están en lucha en distintos sectores, ¿no? Ahora, como vendedora de Tribuna Popular, lectora de Tribuna Popular, ¿cuál en esa época, bastante de tu juventud, qué veías tú que le faltaba a Tribuna que tenía el otro periódico que es La Joven Guardia, pero cómo Tribuna no se dedicaba más a la formación de los jóvenes ahí? ¿Cuál era la falla para ti? Bueno, fíjate, Tribuna tiene regularmente una sección que aborda los temas de la juventud venezolana, ¿no? Y allí la juventud comunista participa con contenidos en esa sección. Es decir, hay un diálogo permanente entre los organismos, las instancias del PCB, sus frentes políticos de masa, y en este caso de la juventud, con los contenidos que salen, que son publicados en Tribuna Popular. Yo creo que el desarrollo, el crecimiento, el alcance que pueda tener Tribuna Popular tiene precisamente que ver con el trabajo de masas del partido y de la juventud comunista. Es decir, en la medida en que nosotras y nosotros estamos vinculados a las luchas que está librando el pueblo venezolano, bien sea en el campo de los trabajadores, en el movimiento campesino, en el movimiento juvenil, en el movimiento de mujeres, pues Tribuna Popular va a ser expresión de esas luchas, ¿no? Por eso te decía que no es solamente un instrumento formativo, sino que también tiene un carácter ideológico y político. O sea, TP refleja esas luchas en las que están inmersas el partido y la juventud comunista, ¿no? ¿Y por qué se dice, o sea, uno de los eslogan de Tribuna Popular es que es el órgano del Comité Central del Partido Comunista y no el órgano del partido como un todo? Bueno, fíjate, eso corresponde a nuestra estructura leninista de constitución, ¿no? El PCB es una suma de organismos, ¿sí? Nuestros organismos de base, como seguro tú sabes, pero para contarle un poco a tu audiencia, pues son las células que a su vez están agrupadas a través de comités locales o regionales, y tenemos una instancia nacional que es nuestro comité central, que es electo entre Congreso y Congreso. Nuestro Congreso es nuestra máxima instancia de dirección, y entre Congreso y Congreso elegimos un comité central pues que dirige la actividad política durante un periodo específico de nuestro partido. Y como tal, como dirección nacional, pues nuestro partido deposita no solamente este elemento que acabo de mencionar de dirección, sino de responsabilidad de ejecutar, de instrumentar las líneas políticas que son acordadas por el Congreso. Y de allí entonces que Tribuna Popular
se convierta, como cualquier otro periódico de un partido comunista, en expresión de esa instancia de dirección, que es fruto de un debate colectivo, de una discusión colectiva y de un proceso que corresponde pues a toda la lógica de la vida interna de la organización partidaria. Así que cuando decimos Tribuna Popular es el órgano del Comité Central del PCB, estamos diciendo que expresa las opiniones, la línea política que ha construido colectivamente el Partido Comunista desde todos sus organismos y que quedan finalmente expresados, evidenciados en ese comité central que ha sido electo por todos los organismos del PCB. Desde la fundación de Tribuna Popular, exactamente un 17 de febrero de 1948, ha transcurrido una historia irreductible de casi 8 décadas en las más adversas condiciones durante la legalidad y la clandestinidad, frente al crimen y la persecución, la cárcel y la tortura, en periodos de flujo y de reflujo, siempre en defensa de los derechos e intereses del pueblo venezolano. Y desde ese, así es. ¿Cuál es el reto tuyo como directora de ese órgano oficial del Partido Comunista Venezolano? Bueno, fíjate, hay una dirección, una dirección colectiva, es decir, además de la responsabilidad individual, hay un consejo editorial integrado por grandes camaradas. Allí está nuestro secretario general, el camarada Oscar Figuera, está el camarada Carlos Ojeda Folcón, el camarada Carlos Lazo, el camarada Fernando Arribas, quien tiene una importante experiencia en el trabajo de elaboración del periódico, de concepción del periódico. Y bueno, nuestro reto, porque al decir, un poco conectando con la pregunta anterior, que Tribuna es el órgano del Comité Central, no es el reto individual o personal de Nirlay, sino el reto del Comité Central. En estos momentos hemos discutido, hemos conversado sobre ello, es, en primer lugar, cómo logramos que Tribuna Popular, que es un baluarte de la lucha revolucionaria, de la prensa revolucionaria en nuestro país, como tú lo has señalado en tu pregunta, entra en un diálogo con los desarrollos tecnológicos de nuestros días, los cambios en el campo de los medios en nuestros días, cómo se alimenta, cómo se nutre de estas experiencias de carácter técnico para fortalecerse y seguir dando las batallas o acompañando las batallas del pueblo venezolano. Eso es un primer elemento. Y luego está un elemento que tiene que ver con la política de nuestra organización. El Partido Comunista de Venezuela se encuentra desde su Congreso, ratificado en su Congreso, para ser más precisa, en una política de confrontación con los enemigos de clase y de deslinde de las políticas que sean de carácter antipopular, antiobrero, contraria a los intereses del pueblo trabajador venezolano. Y esto nos ha llevado a adoptar una táctica de amplia unidad de acción para derrotar este tipo de políticas. Y bueno, el reto que tiene Tribuna Popular en este momento es cómo contribuir a esta táctica de amplia unidad de acción. Y es por eso, pues, que nuestra primera edición de enero de 2023 hemos ampliado la participación de colaboradores que son amigos, amigas, simpatizantes, figuras de la opinión pública venezolana que están en estos momentos debatiendo el rumbo del proceso de cambios en nuestro país.
Y esto es una modesta contribución que hace Tribuna Popular, no solo para el debate de ideas, sino para poder construir esa unidad popular necesaria para poder enfrentar la ofensiva que está viviendo en estos momentos el pueblo venezolano. Entonces está este aspecto de carácter político y está el aspecto de carácter técnico que te mencioné inicialmente. Ahora, en este momento el Partido Comunista de Venezuela está siendo agobiado, está a punto de que un lapicero se le ponga la mano a los que están dirigiendo la política nacional y queda dividido el Partido Comunista por un plumazo. ¿Cómo van a enfrentar ese reto desde Tribuna Popular? Bueno, Cheo, agradezco mucho que nos hagas esta pregunta, porque en este momento, durante las últimas horas, como tú bien lo indicas, el Partido Comunista de Venezuela, la militancia comunista venezolana, está enfrentando un recrudecimiento de las agresiones en su contra. Y aunque digo las últimas horas, no es un asunto de hace pocos días, ¿no? A medida que el PCV se ha mantenido firme y consecuente con su línea de confrontación, con su línea de deslinde, con su línea de reagrupamiento de las fuerzas obreras, campesinas, comuneras y populares, pues evidentemente que los sectores que ostentan el poder y que imponen políticas antiobreras, antipopulares, políticas incluso de corte neoliberal, pues aumenta su descontento y su interés en acallar la voz del PCV. Y esto tiene antecedentes muy claros. El PCV es víctima de un cerco mediático brutal. El PCV ha sido víctima de inhabilitaciones políticas en comicios electorales recientes durante los últimos años. El PCV no tiene derecho a que nuestras intervenciones en la Asamblea Nacional, que es el foro, la arena política de debate por excelencia, pues sean conocidas por la opinión pública porque son censuradas. Nuestro diputado, el secretario general Óscar Figuera, al tomar el derecho de palabra en la Asamblea Nacional, cuando se lo permiten, pues las cámaras de la televisión supuestamente pública, de la televisión estatal, incluso del canal de la Asamblea Nacional, pues cortan las transmisiones que están ocurriendo en vivo para que la opinión pública no sepa qué opinan los comunistas de lo que se está debatiendo en la Asamblea Nacional. Esos son antecedentes peligrosos, no solo contra el PCV, sino contra la institucionalidad democrática en nuestro país. Y bueno, ya más recientemente, estas agresiones, estos ataques han cobrado otro matiz. Durante el proceso congresual que reseñé hace unos minutos atrás, voceros del partido de gobierno, del Partido Socialista Unido de Venezuela, asumieron una campaña pública abierta, tratando de generar una falsa división en las filas del PCV. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el señor Diosdado Cabello, aprovechó pues todos los espacios públicos que pudo, entre ellos su propio programa de televisión, para atacar la unidad interna del Partido Comunista de Venezuela en los meses previos y durante el desarrollo de nuestro proceso congresual. Esa tentativa fracasó. Nuestro congreso fue un éxito. Renovamos toda nuestra estructura, ratificamos nuestra línea política, construimos nuestra táctica, afinamos nuestra estrategia. Y bueno, esta frustración fue tal en el seno de las cúpulas del partido de gobierno, pues que avanzaron hacia una nueva fase. Y esa nueva fase
sostuvo el pasado 4 de febrero, que como sabes es una fecha significativa para el pueblo venezolano, pues recordamos el alzamiento cívico militar que lideró el comandante Hugo Chávez. Pues bueno, en este aniversario del 4 de febrero, bueno, tuvo un episodio infame, esa escalada de agresiones. La cúpula del PSUV, particularmente el señor Diosdado Cabello, pues decidieron disfrazar a un grupo de personas con indumentarias que simulaban los símbolos del PCB para hacerle creer a la opinión pública que el Partido Comunista estaba respaldando o respalda las políticas que está desarrollando el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Esto es bastante grave, es bastante vergonzoso, fue denunciado por nuestra organización, hubo respuesta automática a nivel nacional e internacional, y bueno, hace pocas horas, el pasado fin de semana, ocurrió un nuevo ataque. Este nuevo ataque fue por más. Ya no solamente habían disfrazado a unas personas con símbolos del Partido Comunista, sino que los ubicaron en un hotel en el interior del país, en el oriente del país, enviaron a medios de comunicación y simularon una rueda de prensa de un supuesto equipo de recuperación de rescate del PCB. Pero además se hablaron de allí de acciones legales para supuestamente recuperar el PCB. Nosotros, en la dirección del Partido Comunista, por supuesto, rechaza esta maniobra. Hace el lunes dimos una declaración de prensa en donde se le hizo un llamado al movimiento comunista internacional a rechazar este montaje, este asalto, esta piratería contra el PCB, y se alertó pues a la opinión pública nacional e internacional que en las próximas horas puede ocurrir una intervención del PCB, no solo de la dirección del PCB en su integralidad, cuestión que sería un golpe artero contra la democracia en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, a tu pregunta, ¿qué hacer desde Tribuna Popular? Lo primero que hay que decir es que Tribuna Popular no se va a minalar por esto. No nos vamos a dar un paso atrás, no vamos a bajar o a cambiar nuestro tono. Tribuna Popular ha enfrentado, como tú lo decías hace un rato, bueno, represión, persecución, censura. O sea, hubo momentos de la historia de este periódico que tener Tribuna Popular en la mano te valía cárcel. Entonces, bueno, no nos dan miedo las amenazas que haga la cúpula del partido de gobierno. Tribuna Popular fue clandestino en los años 50, fue clandestino en los años 60, fue durante la lucha armada, por supuesto, clandestino nuevamente, y nosotros tenemos un acervo, tenemos una manera de hacer las cosas, tenemos un legado histórico que vamos a preservar. Nuestro periódico va a seguir manteniendo las opiniones que construye colectivamente el Partido Comunista de Venezuela, porque eso es algo que no termina de comprender a veces las personas. Creen que lo que nosotros decidimos o lo que nosotros expresamos en nuestras entrevistas, en nuestras publicaciones, tiene que ver con opiniones individuales, y no es cierto. Es fruto de la construcción colectiva. Y Tribuna Popular va a seguir allí expresando la línea del PCB, expresando las luchas del pueblo venezolano. Como tú seguro sabes, el pueblo venezolano, el magisterio, los trabajadores de la educación, de la salud, se está movilizando semana tras semana desde el 9 de enero. Semana tras semana. Tribuna Popular va a seguir reseñando eso, va a darle voz, porque el silencio de los medios públicos en torno a este tema es atronador, si me permiten utilizar el oxímoron. Es un silencio que estremece, ¿ok? Y Tribuna Popular va a seguirle dando voz a las denuncias del pueblo trabajador, y va a seguir expresando consecuentemente las ideas del Partido Comunista de Venezuela. Ahora, ¿cómo enfrentar esa ola
comunicacional en contra del Partido Comunista Venezolano y por supuesto en contra de Tribuna Popular, cuando la población venezolana en más del 60% es menor de 35 años. Y estamos celebrando el 17 de febrero 75 años de Tribuna Popular. Entonces, ¿cómo hacer que esa Tribuna Popular llegue a ese sector de la población, por un lado, y por otro lado, a identificar claramente a esa clase trabajadora? He hecho muchas veces la pregunta, bueno, ¿cuánto en porcentaje, cuánto es la clase trabajadora en Venezuela? Y ni siquiera los propios sindicalistas han podido expresar concretamente. Pero en Tribuna Popular, que no, en la cantidad cuantitativamente no le importaría tanto cuál es el porcentaje de la clase trabajadora, pero sí le importaría cuál es el porcentaje de esa población venezolana que no tiene nada que ver porque estaban muy chiquitos o no habían nacido con la Cuarta República. Bueno, fíjate, yo soy de esas que estaba muy chiquita en la Cuarta República, ¿no? Y bueno, un poco para contestar tu pregunta, más allá de los porcentajes, las trabajadoras y los trabajadores somos la mayoría. Eso es indiscutible, aquí en Venezuela y en el mundo. Es decir, las personas que día a día salimos a la calle a vender nuestra fuerza de trabajo para recibir una retribución y podernos sostener y sostener a nuestra familia, somos la mayoría. Y el asunto de fondo de este sistema en el que vivimos es que el sistema, aun cuando lo sostenemos esa mayoría, no está construido para la mayoría, sino para una minoría que se enriquece a costilla del trabajo que hacemos la mayoría. Entonces, las trabajadoras y los trabajadores somos más. Seguramente no. Hay indiscutiblemente desarrollos científicos y tecnológicos que van cada vez más perfeccionando el trabajo que pueden realizar algunos tipos de profesionales. Por supuesto que sí, pero todavía hoy la fuerza de trabajo ocupa un lugar central en la producción general en el mundo, ¿ok? Y entonces las y los trabajadores tenemos un lugar, un rol privilegiado en el funcionamiento del mundo, pero el mundo no está hecho para nosotros. Y bueno, entre otras cosas, las y los comunistas luchamos por un mundo que esté hecho a la medida de las necesidades y los sueños de los trabajadores, que son los que hacen marchar ese mundo, que son los que hacen que el mundo funcione, ¿no? Y Tribuna Popular ha contado durante 7 décadas las luchas de esos trabajadores en Venezuela. Tú me preguntas por los más jóvenes. Yo voy a tomarme al atrevimiento de meterme en ese segmento de los más jóvenes, ¿no? Bueno, tenemos algunas. Te decía al principio que uno de los retos que teníamos era poner en diálogo nuestra tradición, nuestra historia, nuestra identidad como periódico con estos avances tecnológicos, con estos avances técnicos, ¿no? Para ampliar, por ejemplo, nuestra difusión. Bueno, entonces tengo algunas novedades que contarte. Nosotros en los próximos días, a propósito de este mes aniversario, vamos a hacer el lanzamiento de nuestra página web de Tribuna Popular. Va a ser www.tribunapopular.com.be, así que eso se avecina y eso va a ser una manera significativa de llegarle a un segmento que tú has caracterizado. También vamos a activar las redes sociales de Tribuna Popular. Esto también va a ocurrir en las próximas horas. Por lo pronto les pedimos que sigan las redes del Partido Comunista de Venezuela. Es @PCB Piso Venezuela y allí se van a enterar de los momentos de nuestros lanzamientos en los próximos días
tanto en la página web de Tribuna Popular como de sus redes sociales. Y con esto, efectivamente, vamos a ampliar nuestro radio de acción. Pero lo cierto, Cheo, es que, como te decía, el trabajo de Tribuna tiene que ver mucho con el contacto directo, con las luchas cotidianas del pueblo venezolano. Y en eso está el Partido Comunista. Entonces, como Tribuna se nutre y se alimenta de esa experiencia de trabajo cotidiano del PCB y de la JCB, de nuestra militancia, de nuestros amigos, de nuestras amigas, está también en la calle y en esa cotidianidad la pervivencia y la ampliación de la difusión de el periódico del PCB, ¿no? Entonces, eso para nosotros es muy importante. Es decir, nosotros no pretendemos reemplazar la experiencia del contacto directo por la de los medios o las digitales o las redes sociales, no. Nosotros pretendemos ponerlas en diálogo, ponerlas en sintonía, cada una en su sitio, cada una ocupando su llegada a sectores distintos, a segmentos, como dicen los profesionales de esta área, pero nosotros mantenemos la centralidad de clase. Para nosotros es un punto de honor, porque como te decía inicialmente, las trabajadoras y los trabajadores somos más. Difícil momentos son los que están pasando el PCB y por supuesto también lo debe estar pasando Tribuna Popular, pero a lo largo de la historia, como lo hemos comentado, Tribuna Popular ha logrado salir incluso de la clandestinidad. Ahora, la situación de Lawfare contra el Partido Comunista de Venezuela y el asalto y sustitución de su dirección es un escenario inédito. ¿Qué situación evalúan? ¿Existirán dos tribunas populares? Una chavista con Maduro y otra chavista sin Maduro. ¿Han pensado cómo abordar esa suplantación mediática? Bueno, fíjate, Cheo, algunas cosas sobre esto que es bastante interesante lo que estás planteando. Es imposible que exista un falso PCB. Más allá de que logre el gobierno montar un parapeto, nombre una junta ad hoc, como ha hecho con algunos partidos políticos, de lo que se llamó en algún momento el Gran Polo Patriótico. Porque el Partido Comunista de Venezuela, que ahorita el mes que viene cumple 92 años, o sea, nos estamos acercando a un siglo, es irreemplazable. O sea, todo el mundo en este país sabe y conoce qué es el Partido Comunista de Venezuela. E incluso haya intentos bastante desesperados por algunos cínicos, hay que llamarlo de esa manera, cínicos, que traten de ocultar esa historia. Va a ser muy difícil robarle la historia al Partido Comunista de Venezuela. Muy difícil. Porque el Partido Comunista de Venezuela, la historia del Partido Comunista de Venezuela es la historia de las luchas del pueblo venezolano por sus derechos. O sea, es imposible separar la historia del PCB de las conquistas que ha alcanzado el pueblo venezolano. De conquistas de distinta índole, ¿ok? Conquistas que tienen que ver con el carácter laboral, salarial, reivindicativo, pero con derechos políticos, con derechos sociales. Ahí ha estado el PCB. Entonces sí, el gobierno podrá montar un parapeto y decir, aquí está un nuevo PCB, le dan las siglas, pero eso no va a detener la existencia del Partido Comunista de Venezuela como lo conocemos, es decir, un partido comprometido con las batallas que haya que dar por la liberación nacional y por el socialismo. Ese partido va a existir. Así que el PCB es irreemplazable, más allá de que haya maniobras políticas o judiciales o administrativas en nuestra contra, ¿no? Y lo otro es que sobre esta dicotomía que planteas de una tribuna popular chavista o no chavista, lo primero que tenemos que decirte es que el PCB acompañó el proyecto político que impulsó Hugo Chávez. Por cierto, a pesar de que a algunos no les gusta escuchar esto, fuimos el primer partido político que acompañó este proyecto.
Fuimos el primer partido político que presentó a Hugo Chávez como candidato a la presidencia de la República. Hay algunos que no les gusta recordar un poco la historia contemporánea. Pero el PCB no es chavista. El PCB acompañó el proyecto político de Chávez e hizo las críticas pertinentes en los momentos oportunos al presidente Hugo Chávez. ¿Sí? Entonces no hay una tribuna chavista y no chavista o chavista de Maduro. Ellos podrán inventar su parapeto de partido alineado con las políticas antiobreras y antipopulares del gobierno de Nicolás Maduro. Pero el PCB es el PCB y Tribuna Popular seguirá siendo Tribuna Popular. Tú lo decías, hemos salido en situaciones sumamente complejas. O sea, para recordar aquí un poquito de historia, mira, Tribuna Popular surge en el 48, como tú lo mencionaste, y ya en el 50 teníamos una primera edición clandestina. Pero esa primera edición clandestina, Cheo, apareció apenas una semana después de haber sido ilegalizados por la dictadura militar de los años 50. Y durante 7 años, Cheo, Tribuna Popular pudo salir de manera clandestina. O sea, ese es el talante, ese es el valor de las y los comunistas venezolanos. Después tuvimos otro momento, otra época de clandestinidad, que fue, a mediados de los años 60, particularmente del año 1960. Bueno, cuando Rómulo Betancourt, el padre de la democracia, le encanta decir a los adecos y a otros que se visten de rojo, pero en el fondo también tienen su corazoncito adeco, le llaman el padre de la democracia. Bueno, el padre de la democracia, entre uno de sus desmanes, clausuró el periódico. Y durante esos meses de clausura del periódico y de ataque contra el Partido Comunista, Tribuna Popular salió de manera clandestina, pero no solo de manera clandestina, Cheo, salía de manera semanal. Y si ya eso es como increíble, una historia asombrosa, épica, bueno, qué decirte de la lucha armada. Tribuna Popular, durante el periodo de la lucha armada, o sea, con el Partido Comunista abocado a arrebatarle a esa farsa de democracia, derechos, conquistas para el pueblo venezolano, siguió sacando su periódico en clandestinidad, con el partido ilegalizado, con un aparato en armas. También salía Tribuna Popular. Entonces, este partido tiene con qué, y tiene historia y tiene militancia, hombres y mujeres que estamos comprometidos a dar lo mejor de nosotras y nosotros para poder preservar instrumentos que le han dado a este país derechos, que le han dado a este país fortalecimiento de valores democráticos, que no son los valores de la democracia concebida desde una perspectiva del socialismo, es cierto, pero son valores que le ha permitido a la sociedad venezolana obtener conquistas significativas. Y ahí ha estado el PCB y ahí ha estado Tribuna Popular. Así que no, ese PCB chavista o madurista y esa tribuna chavista o madurista no va a reemplazar al verdadero Partido Comunista de Venezuela y a su órgano Tribuna Popular. Hablando de Tribuna Popular y conversando con su joven directora, Tribuna Popular no sale en impreso. Eso es producto de bloqueo, producto de que no existe papel o producto de que existe, como otros medios dicen, un bloqueo contra esa forma de expresar los pensamientos políticos disidentes con el oficial. ¿De qué forma? Bueno, fíjate, Cheo, sí, Tribuna Popular, que está inserto en el desarrollo de la lucha en el país, pues no está exenta efectivamente de los embates de la crisis. Venezuela, tú lo sabes, enfrenta una aguda crisis del modo de producción capitalista y de su modelo de acumulación rentista y parasitario. Eso es así. Y eso
marcó evidentemente y marca la vida de los venezolanos y de las venezolanas y por supuesto de la militancia del Partido Comunista de Venezuela y de Tribuna Popular. Esta crisis que es agravada además por dos factores, Cheo. Uno, las medidas coercitivas unilaterales contra el país que impulsa el imperialismo, que han sido avaladas por operadores políticos internos de organizaciones de derecha que hoy están sentados, por si alguien no lo sabe, negociando con el gobierno de Nicolás Maduro y que son reconocidos como interlocutores políticos por el gobierno de Nicolás Maduro y que andan libremente desfilando por las calles del país, pero sin ningún tipo de remordimiento. Estamos hablando de gente como el señor Juan Guaidó, uno de los protagonistas de los episodios de saqueo más significativos de la historia contemporánea de nuestro país y que hoy tiene hasta aspiraciones presidenciales, que está tranquilamente en el país, va, viene, camina por donde quiere y no le pasa absolutamente nada. Y que su equipo, sus secuaces, se sientan, van a México y se sientan con el gobierno de Nicolás Maduro a conversar, a negociar, quién sabe qué. Bueno, sí sabemos que el país, esto es lo que están negociando el país. Entonces, están estos actores, están estas acciones, está la crisis y están las medidas económicas que está implementando el gobierno, que hay que decirlo con mucha franqueza y responsabilidad, están dirigidas a descargar el peso de la crisis sobre los hombros de las trabajadoras y los trabajadores. Aquí no hay rico pagando el precio de la crisis. Aquí el precio de la crisis la estamos pagando las trabajadoras y los trabajadores por la política de dolarización de facto de la economía, que ya no es de facto, ya está reconocida y avalada por el gobierno de Nicolás Maduro, con la política de congelación del salario, que es una política del gobierno de Nicolás Maduro, por la política de robo de las prestaciones sociales, que es una política del gobierno de Nicolás Maduro, con la política de robo de la caja de ahorro de los trabajadores. Los trabajadores de la administración pública no pueden acceder a su caja de ahorro, Cheo, en estos momentos. Bueno, este cuadro ha configurado un escenario de precarización, de depauperización de la vida de los venezolanos y las venezolanas. Y eso ha impactado en Tribuna Popular. Tribuna Popular debió suspender sus ediciones impresas hace ya algunos años, así como otros tantos medios de comunicación en el país. No somos el único, tú lo sabes. Y nos hemos visto obligados a buscar alternativas en opciones digitales y bueno, hoy a través de página web y redes sociales. Por supuesto que tenemos planes para presentar ediciones especiales de acuerdo a un calendario particular de fechas de interés, de relevancia política nacional, en las que nuestro periódico saldrá de manera impresa como se ha conocido históricamente. Pero esto hoy significa para una organización como la nuestra, que no es una organización financiada, como dicen por cierto algunos, de manera descarada y sin una sola prueba en la mano, pero tenemos que soportar que los medios de comunicación supuestamente públicos, operadores del gobierno, digan que el PCB recibe financiamiento sin ningún tipo de prueba y nosotros sin derecho a réplica, porque no tenemos el derecho constitucional a réplica. Entonces una organización como la nuestra, mantener nuestro periódico, oye, es un punto de honor y lo hacemos con mística y con muchísimos esfuerzos. Ahora, Tribuna Popular en digital, bienvenida sea, pero existe, claro que sí, existe ese temor de que Tribuna Popular salga de Cantaclaro, de que el PCB salga de Cantaclaro, porque le van a señalar y a poner, pues, lo van a dividir, pues. ¿Cuál es la alternativa que tiene Tribuna Popular, hablando con su directora, de que esa emisión digital no sea precisamente desde Cantaclaro, sino desde cualquier parte de Venezuela y del mundo, pero que siga saliendo? Porque si lo van a acechar
lo van a acechar en cualquier parte. Pero desde el punto de vista digital, tenemos la posibilidad de que desde cualquier parte, desde cualquier rincón de Venezuela o del mundo, pueda salir regularmente Tribuna Popular. Y yo diría más que cada 21 días, que salga, como tú lo dijiste anteriormente, semanal. Bueno, fíjate, Cheo, lo primero, van a tener que echarle pichón para sacar a las comunistas y a los comunistas de Canta Clara, de nuestra sede histórica. Van a tener que violentar, o mejor dicho, terminar de quitarse las caretas, porque nosotros no nos vamos a salir de Canta Clara. A nosotros de Canta Clara nos tendrán que sacar, y sacar va a tener que ser en una operación de carácter ilegal, de carácter arbitrario, violatorio de los derechos, no solo del Partido Comunista, sino de derechos consagrados en la Constitución para la ciudadanía. Vamos a ver si el gobierno de Nicolás Maduro se atreve a llegar a esos niveles. Está dando pasos en esa dirección, eso está claro. Pero nosotros no nos vamos a ir de Canta Clara, así como no vamos a entregar el Partido Comunista de Venezuela. La sede la construyeron estos hombres y mujeres revolucionarios y revolucionarias que le entregaron su vida a este país, y nosotros vamos a defenderla como vamos a defender nuestro partido, como vamos a defender nuestro periódico, con nuestras vidas, si es necesario. Y las implicaciones de esto para el periódico, pues te decía que tenemos la experiencia de hacer tribuna dentro de Canta Claro, fuera de Canta Claro, en condiciones de legalidad, en condiciones de clandestinidad, con amigos, con aliados. Es decir, esto no va a detener la dinámica del Partido Comunista, de su órgano de prensa. Sin duda alguna que no. Nosotros nos vamos a mantener firmes, vamos a seguir desarrollando iniciativas. Hemos conocido ya de importantes propuestas y muestras de solidaridad en torno al apoyo no solo al PSB, sino a su periódico, a propósito de este 75 aniversario. Y bueno, tú, Cheo, y tu audiencia pueden tener la certeza de que Tribuna Popular va a seguir en marcha, caminando, hombro a hombro, codo a codo, con ese pueblo venezolano, con ese bravo pueblo venezolano que está en estos momentos en las calles, luchando por salario digno, por salario suficiente para vivir dignamente. Y quiero con esto pues agradecer la invitación que nos has hecho a esta interesante conversación en tu programa. ¿Cuáles son los planes para celebrar los 75 años de Tribuna Popular? Bueno, por supuesto, con esto cierro. Este viernes, Cheo, tenemos un acto político-cultural este viernes 17 de febrero en el lobby del Teatro Canta Clara, en la parroquia San Juan de Caracas, a partir de las 10:30 de la mañana. Invitamos a todas y todos los que puedan participar. Aquí van a estar con nosotros amigos y amigas que en distintos momentos de la historia del periódico trabajaron en Tribuna Popular, fueron fotógrafos o redactores o periodistas o pregoneros. Bueno, vamos a encontrarnos, a compartir un rato ideas y bueno, darnos ese calor y ese abrazo fraterno que tanto hace falta en estos momentos de lucha y de combate. Lo otro ya te lo decía, vamos a lanzar nuestra página web, a activar nuestras redes sociales también es parte de nuestra agenda aniversario. Y Cheo, el próximo viernes 24 de febrero vamos a tener un seminario internacional con periódicos comunistas de todo el mundo, periódicos comunistas de América Latina, de Europa, incluso desde Australia también van a participar periódicos en un debate sobre uno de los temas que hemos conversado hoy: cómo la prensa obrera, cómo la prensa revolucionaria asume los retos de los desarrollos tecnológicos para seguir a la vanguardia, informando sobre las luchas de clase en sus países y en el mundo. Esa es parte de nuestra agenda de actividades por el 75 aniversario. Esperamos que nos sigan y que puedan acompañarnos en las que ellas tengan la posibilidad de ser
para todas y todos, pues como son nuestra actividad este viernes 17 y nuestro seminario internacional que va a ser transmitido a través del canal de YouTube del Partido Comunista de Venezuela. Bueno, Nelay, te damos las gracias por esa importantísima entrevista y conversación. Pero si tienes algo más que agregar, los micrófonos de Radio Orinoco y toda la radio son tuyas. Bueno, Cheo, muchísimas gracias. Te reitero nuestro agradecimiento. Un saludo fraterno para tu audiencia. Gracias por este espacio. El movimiento popular y revolucionario necesita de estos espacios. La censura no es solamente contra el PCB, la censura es contra las luchas del pueblo venezolano. Y todas las iniciativas que estén dirigidas a romper la censura, a romper el bloqueo y a difundir lo que está pasando en las calles de nuestro país, pues son espacios valiosos que nosotros respetamos, que nosotros valoramos y que esperamos que se amplíen y que se multipliquen cada vez más. Muchísimas gracias por habernos invitado a tu programa. Gracias a ti y suerte, pues. Río, Radio Internacional Orinoco presentó Entrevistas. Les agradecemos por su sintonía. No se despeguen del dial de Río, Radio Internacional Orinoco. La invitación cordial, martes y jueves, 9 de la mañana, hora de Venezuela, 15 horas de Suecia, a escuchar su programa Entrevistas.